parecería increíble pensar que que alguien desconozca el Internet. Sí. Pero puede que no sepamos del todo cuáles son, digamos, las utilidades de este gran recurso comunicacional de alguna forma. Pisu, bienvenido. Totalmente, muchas gracias. Buenos días, qué gusto verlas además. Pisu. Qué gusto verte un día que no sea viernes. Que no es viernes, claro, pero es que estamos justamente en pleno festejo del Internet y no había forma de no venir a visitarlas. Tú muy bien. Y compartirlo con ustedes, ¿no? Pues muy feliz y muy conectado y muy todo. Desde el 2005 celebramos en todo el mundo este Día del Internet o el Día de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Así es. Que son ¿Pero hoy se descubrió, o se inventó el Internet o cómo? No, en algún momento la ONU acordó Decidió. que se iba a festejar el día de hoy, este día, y a nivel mundial se llevan a cabo eventos en el que lo que hacemos es, más que además conmemorar, hacer un resumen de cómo va avanzando Internet, qué nos está permitiendo en términos de acercamiento con las personas, procesos de negocios, obviamente todo lo que implica la comunicación personal, que hoy ha sido una revolución muy grande con la parte de Internet, y festejar también o celebrar los avances que Internet mismo permite en otros aspectos de la vida. Por ejemplo, gracias a Internet tenemos, es más, este año con ese tema es temático cada año, y este año el tema es democracia y participación de la ciudadanía en todo el mundo. Y hoy Internet, si lo recordamos, ha promovido mucho la participación de personas y la forma en la que nos involucramos con lo que hace el gobierno, cómo escogemos al gobierno y lo que opinamos. Bueno, en muchos países y en México, por supuesto, no es la excepción, nos hemos vuelto expertos en agarrar a tuitazos a nuestros legisladores cuando algo no nos gusta o cuando algo no estamos de acuerdo. Pero aquí lo interesante es que este medio, a diferencia de cualquier otro, obligó a los legisladores o a los gobiernos en general a escuchar a los ciudadanos y a entablar conversaciones, cosa que no sucedía o no sucedía de una forma tan clara, ¿no? Y estar integrados casi que obligatoriamente a las redes sociales, rendir cuentas de alguna forma a través de estos medios de comunicación. Exactamente, qué buena cosa mencionas, porque la rendición de cuentas en el caso de los gobiernos nace o realmente llegamos a ella a partir de las tecnologías para la información. De otra forma, pues la rendición de cuentas sería muy en el sentido de sí, pásele, ahí están nuestros 3 literas de libritos para que recibe las cuentas. Exactamente. No, y ahora ya puedes. Ahora a través del cómputo puedes saber cuánto ha gastado el dinero, el gobierno, en qué lo ha gastado, cuál ha sido el beneficio. ¿Qué cara tienen? Porque a ver, ¿cómo se llama tal? A ver, lo voy a googlear. Conocer a nuestros legisladores. ¿Cómo es? Porque si no, ni lo conocías. Y tienes comunicación directa con ellos para alguna emergencia o en alguna puedes mandar un correo incluso, puedes mandar un correo, pero pues también por el Twitter es un arma maravillosa. Por supuesto. ¿Qué debemos de tener para aprovechar por completo esta conexión? Qué buena pregunta. ¿Cuáles serían las aplicaciones que hoy deberíamos de tener si es que estamos empezando a utilizar Internet? ¿Cuáles no deberían de faltar? Y para quienes nos están acompañando también en redes sociales, yo les haría la siguiente pregunta. Respóndanos y las vamos platicando durante la mañana aquí en tus ciudades. Buenísimo. ¿Se imaginan un día hoy sin Internet, con las aplicaciones y las actividades que hoy llevan a cabo? Ya lo decíamos en el telonario que si Romeo y Julieta hubieran tenido WhatsApp, Claro, no se hubiera suicidado. todo eso hubiera pasado. Yo creo que un día sin Internet depende. A lo mejor si estás fuera y de verdad te quieres desconectar, es lo mejor que te puede pasar. Pero como tú dices, aquí con las actividades que hacemos, con todo lo que nos dedicamos, dependemos. Claro, porque además hoy ya muchas de las cosas ni siquiera conscientemente las llevamos hacia Internet, sino vienen de la banca, hospitales. Lo estábamos viendo hace un par de días que hubo un ataque a nivel mundial. Y cuestiones, bueno, veíamos que hospitales no podían ver sus sistemas. Claro, y las tenían medicinas, que referir a pacientes a otro lado, qué tipo de medicina te doy, las consultas. Hoy dependemos mucho de las telecomunicaciones, cosa que por supuesto puede tener su cosa no tan positiva. Sus pros y contras. Pero al final del día lo positivo ha sido que, por ejemplo, nos habían prometido o amenazado que las telecomunicaciones, las computadoras, nos iban a separar, nos iban a deshumanizar. Y hemos visto que hoy a través de Internet ha sido lo contrario, nos han acercado más a las personas, nos han humanizado más. Sí, parece que hubo un momento donde sí este miedo estuvo muy, muy latente, pero ya lo superamos. Sí. De alguna es que con forma. la llegada de la revolución industrial, cuando empezamos a meter trabajo, máquinas, ¿no? También a la gente. Claro, como ahora es pura máquina, y entonces ¿quién va a trabajar? Ahora voy a poner una compu en tu lugar y voy a poner robots por todos lados. Y estamos viendo que no. Estamos viendo que nos ha hecho más humanos, nos ha acercado más, nos ha hecho más claras algunas problemáticas que debemos resolver. Pero bueno,
¿qué debemos tener? ¿Qué aplicaciones Ya no deberíamos nos puede tener faltar. instaladas? Bueno, la primera, y esta es inevitable, de hecho, no hay servicios en internet que te permitan usarlos si no cuentas hoy con una cuenta de correo electrónico. Esa es primordial, es el servicio además, o uno de los pocos servicios que no se ha modificado en el tiempo de internet. Nacen aplicaciones, nacen nuevas tendencias, nacen nuevas cosas y tu correo electrónico se sigue llenando de spam cotidianamente. Dímelo a mí, que ya no tengo espacio, tengo Sí, 12,000 correos. La evolución del correo postal ahora es el correo electrónico. Por supuesto, pero además hoy el correo, requieres una cuenta de correo para registrar cualquier otro servicio, para darte de alta. Claro, para Hacienda, por ejemplo, para tu declarar, necesitas tu correo. La cuenta de correo, digamos que es la base o la columna vertebral de nuestra interacción en internet. Te llegan ahí tus notificaciones. Exactamente, otra cuenta que es obligadísima y esa ni siquiera nos van a dar 5 minutos después de conectarnos a internet, es Facebook, por supuesto. Y en esta nos encontramos con toda nuestra comunidad, nuestros amigos, nuestros familiares, por supuesto las tías, las abuelitas. Esa tía que siempre manda nuestras fotos de pequeñitos. Una cuenta en Twitter también se ha vuelto prácticamente básica, esto por la inmediatez con la que podemos tener acceso a información. Te enteras reciente. más rápido de que pasó algo que cuando le prendes a las noticias, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Y una más, porque ya estamos a punto de... Necesitamos una cuenta en Google. Esto nos va a permitir especializar los servicios de búsqueda de información y de toda una serie de aplicativos que tienen dispuestos para nosotros. Que ahora hasta se dice googlear. Audio, video, a googlear y video, audio, texto, todo esto. Los invito a que sigan utilizando tecnologías de la información y sigamos haciendo de internet un lugar rico en contenidos y eso nos toca a nosotros mismos los usuarios. Maravilloso. Gracias, Pisu. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Excelente.